¿Crees que actuar y vender están relacionados? ¿Crees que los valores son fundamentales para vender? ¿Qué es lo que hace una persona que realmente quiere aportar y quiere ser capaz de conectar con otra persona? Pues esa es una conversación que tenemos en este episodio del podcast de las ventas, Vicente Galarza y yo, en el que hablamos de cómo esa parte de actuar está relacionada con la venta. Vicente Galarza es actor, y cómo además tenemos una conversación divertida, amena, cercana, en la que contamos cómo es vender, cómo es los retos a los que te enfrentas cuando vendes desde el punto de vista de mentalidad, y cómo de alguna manera toda la venta y la vida está tan relacionada que condiciona incluso tu salud y cómo duermes. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Bueno, yo hace unas semanas decidí que, ¿por qué la gente que no está en mi comunidad no puede salir en el podcast? Y fruto de esas conversaciones han salido algunas entrevistas. Y aquí tenemos a alguien que yo de verdad creo que debería ser al revés. Ni siquiera yo estoy a la altura de que entrevistarme, ni que de que tú me entrevistes. Vicente Galarza, actor, bajista, locutor de radio. Vicente, ¿qué no eres? O sea, ¿qué no eres? No sé, soy de todo, o sea, no, de todo no soy, de todo no soy. Lo que a veces no soy, creo yo, porque lo he padecido en mi vida, es a veces lo suficientemente inteligente. Bueno, pero Creo. yo creo que eso es probablemente sí que lo eres. Cuando te haces Mm. ese pensamiento, cuando piensas que no sabes suficiente, es porque sabes más que la media. La mitad de la gente no se cuestiona si sabe o no sabe todo. Ujú, Bueno, tengo el inmenso honor de tenerte aquí, Vicente. ujú. Vicente y yo, bueno, Vicente lleva suscrito a mi newsletter no sé ni cuánto, pero Pues ya tiempo y además y el que nos queda, porque la verdad es una joya. Desde que te descubrí, es una joya. es un gusto tenerlo. Siempre tiene ahí, da feedback en los encuentros de la comunidad, es la alegría de la huerta, ¿no? Ahí siempre. Aunque le tengo que decir, Vicente, hoy no hables, porque Eso. a ver cómo conseguimos grabar este podcast sin que hagamos una serie de 25 capítulos de 2 horas, porque creo que tenemos los dos esa cualidad de hablar y de contarnos. La verdad es que ha sido una suerte, ¿verdad? Un honor y un gustazo tenerte en la comunidad, con todo lo que aportas, con toda tu experiencia y con todo tu bagaje, porque, bueno, Vicente ha sido actor y sigue siendo actor, Sí, sí, sigo siéndolo. sigue haciéndolo. Ha salido en Cámara Café, en Tiempo de Costuras, ¿qué más? ¿En dónde No más? sé, he salido muchas series, teatro he hecho poco, algo de cine, pero publicidad he hecho mucha también. Y televisión, pues he salido muchas series. O sea, no soy, podríamos decir, una cara conocida, va por rachas a veces, porque cuando sales en varias cosas, luego la gente te mira por la calle y no sabes por qué es, y a lo mejor resulta que han repuesto algo que tú habías hecho en su día, pero bueno, sí sigo haciéndolo. Ujú, Además también cantas, eres bajista, has sido locutor de ujú, radio y ahora ajá. estás, bueno, combinas todo eso con esta parte más, quizás más emprendedora, de estar centrado en la salud, ¿no? A ver, tengo la suerte de hacer dos cosas que me gustan mucho, que me apasionan mucho, y es pues el tema artístico. Las artes siempre me han gustado. En general me gustan muchas, pero bueno, las que tú has hablado son las que yo más practico. Y luego la salud. La salud llegué pues porque cuando uno la pierde. Claro, ahí es Por cuando eso, llegamos todos. pero por eso te decía que a lo mejor por eso me ha faltado inteligencia, por lo menos en su momento, porque no era consciente de la importancia de la salud, porque se presupone que la tienes y la gente cercana, sobre todo pues, si a lo mejor tiene ciertas edades, conserva y la tiene, y no va a haber problemas hasta que de repente te das cuenta que tú eres vulnerable y que la gente a tu alrededor también. Y entonces cambian las prioridades. Tal cual.
Ujú. Y empiezas a Entonces, investigar y empiezas a, bueno, ya sabes que la mayoría de los cambios vienen de una experiencia personal pues profunda. es totalmente de acuerdo. La verdad es que, a ver, yo creo que es como todo, cuando te encuentras con experiencias que no son buenas, que en su origen son malas o horribles, u horribles, como fue mi caso, tuve una mala y una horrible, pues es cuando realmente sí que tienes dos opciones, o te hundes, yo en la mala no me hundí, me costó mucho y la horrible sí me hundí. Y luego es uno cuando ahí o te quedas así o te das cuenta que dicen lo de que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Sí, Pues yo creo que ocurre mucho eso, ¿no? Incluso lo malo, de lo malo, si lo sabes ver, te acabas encontrando pues con cosas como las que me encontré yo, no sé, un camino diferente, pero apasionante. Que fue emprender. Realmente siempre uno cuando está haciendo temas artísticos y tal, siempre estás emprendiendo. emprendiendo y redescubriéndote a ti mismo, ¿no? Y bueno, también es verdad que de temas artísticos tenemos nuestros altibajos, con lo cual yo también he tenido relación con mundo de empresas, ¿no? Tal vez no justo como ventas, pero sí como, bueno, en cierta medida sí, pero no como ahora. Y luego, bueno, pues este otro final en el que estoy, este popurrí. El popurrí. A mí me encanta el popurrí. Un día, Vicente, vamos a confesar nuestros secretos. Un día nos quedamos a tomar un café Sí, y nos faltaron las horas. efectivamente. Nos faltaron las horas para seguir hablando y seguir conversando y seguir ahí contándonos, ¿no? Pero estaba yo justo de que acababa de recuperarme de otra vez la lesión en la rodilla. Tenemos muchas cosas en común con nuestra condromalacia, ahí Sí, dándole duro. efectivamente. Y claro, pues al final surgen conversaciones, ¿no? Te acabas teniendo tu número de WhatsApp, te acabamos contando la vida, ¿no? Y es una de las cosas bonitas que tiene, pues eso, conocer. Y una de las cosas que estoy agradecida al podcast es la cantidad de personas que me permite conocer, ¿no? Entonces, nunca Ujú. pensé que iba a acabar conociendo a un actor, Bueno, y yo menos que saliese en mi podcast. oye, yo nunca pensé, la primera vez que te oí, mira qué curioso, la primera vez que te oí estaba andando por el Retiro. Mira, un buen sitio. Y de repente estaba, no sé, pues de esto de, uno sí que tiene una cierta formación en cuanto a tema comercial y demás, pero quería más. Y entonces, como yo soy muy dado a escuchar podcasts desde hace mucho, a escuchar en iVoox, por ejemplo, pues lo llevo escuchando ni se sabe el tiempo, me puse a buscar, encontré uno que me parecía, con perdón, un churro, y de repente me encontré el tuyo. Entonces, ¿quién me iba a decir a mí, después de estarte escuchando, porque te escuché y dije, madre mía, qué maravilla, ¿sabes? Me resonó directamente, me gustó mucho cómo lo haces. Y entonces, pues desde entonces, Pues pero nos conocimos en el Retiro. qué bonito, qué romántico, Vicente. Sí, sí, efectivamente. Me acuerdo perfectamente además, ¿eh? Porque sí que me resultó muy interesante lo que hacías. Ujú. ¿Y Muchas quién me gracias. iba a decir? Iba a acabar conociéndote en persona y quién me iba a decir que íbamos a acabar pues Grabando compartiendo un este espacio podcast. como ahora, por ejemplo. Sí, Claro. efectivamente. Yo, si os fijáis, al final yo mandé ese correo a la newsletter, ¿no? La noche, el día de San Juan por la mañana, diciendo que, bueno, contando la historia de la magia de San Juan y de las cosas, los temas celtas y tal. La newsletter es un poco variopinta, pero siempre tiene un barniz de ventas, y al final decía, bueno, vamos a hacer una cosa loca o no, o mágica o no, pero quien quiera salir en el podcast en agosto, abro la puerta y quien quiera apuntarse que se apunte, ¿no? Y yo, habían pasado 3 días y decía, ¿y Vicente? Y Vicente, qué raro que no me haya respondido, hasta que, no sé, lo volví a comentar un par de semanas después y efectivamente a las 8 de la mañana tenía un mensaje de Vicente en el WhatsApp diciendo yo quiero, yo quiero, yo quiero. Es que lo curioso es que es lo que decía, me gusta mucho cómo haces el podcast, cómo eres capaz de simplificar todo tanto, cosa que es difícil, ¿no? De irte tan a lo esencial y además hacerlo de una manera que realmente es muy práctico. Y encima, con el tema de lo de la newsletter, todavía llegas aún más, porque es como a veces con temas de cursos, cuando uno los hace de tema comercial, sí que uno te cuentan mucho, pero luego tienes que aplicar eso. Entonces, el sistema tuyo de tener esa pildorita ahí y en esa pildorita poder reflexionar y aplicarla, me parece súper potente, súper potente. O sea, porque lo que digo, vas mucho al grano. Entonces, eso es lo que realmente me resultó interesante, ¿no? Con lo cual, lo recibo como si fuera maná. Excepto
ese día, que no me preguntes por qué, porque, bueno, sí, porque he tenido mucho lío y no he parado, de repente me salté justamente ese, y de repente me encuentro, me despierto prontísimo, porque me lo suelo levantar pronto, bastante, miro y veo ese recordatorio tuyo y digo, ¿de qué fecha? ¿Cuándo? ¿Qué ha ¿Cu- dicho? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y según lo vi dije, uy, me levanté corriendo y te mandé un WhatsApp. Tal cual. Pero además creo que el WhatsApp era, yo creo que era antes de las 8 de la mañana, como a las Sí, 7:30 de hola, sí, buenos días, sí, Marta, yo sí, quiero, sí, 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 yo sí, sí, quiero, sí, sí, yo quiero, efectivamente, quiero. yo quiero, efectivamente. Pero es todo real, real como la vida misma. La real como la vida misma. Y esto no es que yo haya pagado a Vicente para que cuente lo guay que es mi newsletter, y estoy encantada, pero sí que es cierto que yo cuando empecé el podcast, yo he sido súper consumidora de formación, de Ujú. libros, de podcast, de vídeos, de cursos, y siempre me quejaba de lo que decías tú, ¿no? Hay algunas cosas que son, sin decir quién es, pero es como lo de, lleva una hora hablando y no me ha contado Sí, todavía nada. eso, Entonces, eso a mí es, eso, eso es, eso es. como me parece que el tiempo es lo más limitado que existe, lo que no se puede recuperar, me parecía que había que optimizarlo, ¿no? Entonces, cada vez que yo, y que a veces divago y me voy por las ramas, ¿no? Pero cada vez que preparo un podcast o preparo una newsletter o preparo algún contenido, al final lo que intento es que sea práctico, que sea productivo, que vaya al grano. Y me ha pasado que en algún momento alguien me ha escrito y me ha dicho, cuentas tanto en tan poco tiempo que lo tengo que escuchar 3 veces para poder tomar notas de lo que has dicho en un solo episodio de 15 minutos, ¿no? Dije, prefiero eso a rellenar 50 en el que se pierda, ¿no? Se pierda el contenido. Pero es que no solamente es eso, es que si eres capaz de sacar tanto en 15 minutos, encima es que la newsletter lo sacas en 3 frases, o en 2 frases, o en una O frase. en una que O en una toca, ¿eh? frase. Sí, sí, eso es como cuando no sé, cuando escuchas a un cliente y tienes que hablar con él, ¿no? Mm. De repente dices una pregunta que yo, mira que he hecho preguntas, mira que hago preguntas, y de repente digo, anda, esa no se me había ocurrido. Y ese día estoy dándole vueltas y en el momento en que tengo la posibilidad, allá que va. Un. Entonces, eso es lo bueno, que es muy práctico. Claro. Es que a ver, Eso es lo bueno. bueno, eso es lo bueno. Yo, mira, esta mañana he tomado un café con un antiguo compi de trabajo y Ujú. que hacía un montón que no coincidíamos y que íbamos a tomar un café. Y yo le decía, mira, yo es que una de las cosas que realmente yo no quiero dejar de vender, ¿no? Entonces yo tengo esta parte de formación, de divulgación, pero tengo otra parte en la que yo sigo vendiendo. Entonces eso es lo que hace, ¿sabes? Que sea capaz de llevarlo a la práctica, porque me sigo enfrentando a los mismos retos y a los mismos problemas que nos enfrentamos todos, ¿no? El cliente no contesta, no sé qué hacer, me frustro igual, yo no soy inmune a la frustración ni nada por el estilo, sigo siendo humana con 2 piernas y una un poco más fastidiada que otra, o sea que, Eso sí, eso sí. así que nada. No, no, y además yo, por ejemplo, tal vez haya hecho un poco el camino inverso, porque, claro, yo empecé, pues, con tema de salud, con tema de tecnología para la salud, el bienestar, el deporte y demás, y de repente, no me preguntes cómo, me acabo encontrando porque me dicen, oye, ¿colaboras con gente de la empresa para dar ciertas formaciones y tal? Y me encontré justo teniendo que darlas. Yo que estaba acostumbrado a que me las dieran. Y claro, yo cuando dije, bueno, vale, colaboro un poco. El un poco luego es que Un se ha ido poco. haciendo algo más que un poco algunas veces, ¿no? Claro, luego además yo tengo socios a los que tengo que apoyar y tengo que ayudarles a que ellos funcionen su negocio, ¿no? Con lo cual, eh, el escuchar lo que tú haces, el ver cómo eres capaz de extraerlo, de extraer la esencia y lo práctico que es, a mí, oye, me ha ayudado a la hora de decir, no caer precisamente en eso, no caer en cuando tú eres el que recibe una formación Mm, y de repente todo se te diluye. sí. Entonces, por eso te digo que a mí, por ejemplo, me ha servido incluso desde ese punto de vista, ¿sabes? O sea, me sirve para aprender yo cómo desarrollar mi labor comercial, mi trabajo comercial, y me sirve además cómo poder comunicarlo de una manera sencilla, yo que soy persona de muchas palabras, como tú has dicho antes. Que ojo, eso lo digo para todos los que estéis viendo esto, estoy intentando controlarme sobremanera, ¿eh? Yo me río porque en todos los encuentros de la comunidad, cuando estamos ahí en el Zoom, siempre es lo de Vicente, tienes 2 minutos. Vicente, 2 minutos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y la gente que llega nueva dirá, qué tajante, ¿no? Pero claro, a los 4 minutos se da cuenta de por qué he dicho 2 minutos, ¿no? Entonces, pero Efectivamente.
Pero bueno, es un gusto siempre escuchar a ver, estamos diciendo esto y fijaros que en qué tono lo estamos diciendo, ¿no? Lo tomamos con humor y Pues sí, además todo el está mundo claro. sabe que es parte del, ¿no? O sea, Está claro, está claro. es parte del humor. Vicente, tú has sido, bueno, y sigues siendo actor. ¿Qué te Mm. llevas, no? De esta parte de ser actor. O mira, te lo voy a hilar y ya que estamos en el podcast de las ventas, ¿crees que alguna de esa parte en la que te has dedicado a la actuación te ayuda a vender mejor? Sí, 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 evidentemente, evidentemente. De hecho, la empresa en la que estaba antes, en una multinacional, que estuve tiempo, sí que di incluso un curso, en plan un poco, una propuesta que me hicieron precisamente para ver cómo se podía integrar lo que es el trabajo actoral era realmente otra actividad, no en tema relacionado con tema de deudas, ¿no? Pero, por supuesto, a ver, hay algo que es evidente y tú hablas mucho de ello en tu podcast, ¿no? En lo esencial que es escuchar. El tema de la escucha activa es esencial en la interpretación. O sea, Mm. tú reaccionas a lo que te dan. Entonces, claro, evidentemente cuando estamos hablando de una relación entre personas, cuando estás hablando como comercial, en el fondo tienes que estar escuchando lo que te dicen, cómo te lo dicen, qué no te dicen, y en el fondo ir respondiendo a eso, no solamente eso, sino además adaptarte a un montón de roles diferentes. Tratas con muchísima gente diferente, con muchos registros diferentes. Entonces yo creo que para eso sí que te ayuda, pero hay una cosa que curiosamente a veces además me preguntan y precisamente para eso no te ayuda, ¿no? A ver, hay una frase que no me acuerdo quién decía, que es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Vale, tú date cuenta que cuando actuamos los actores, se puede actuar de dos maneras. Se actúa o de método, suele decirse, ¿no? Que en el que sientes lo que estás actuando, realmente lo estás sintiendo. O sea, Estás lo que haces viviéndolo, es, ¿no? claro, lo que haces es sentirlo, que te pase por dentro, que realmente es ser el personaje. Y luego hay otra manera de interpretar que es con método, con técnica. O sea, con método y con técnica. Con técnica realmente es que yo sé que si miro para un lado y muevo la mano de una manera, expreso algo de cara a una cámara, ¿no? No ¿Vale? tengo por qué sentirlo, ojo, no tengo por qué sentirlo. Pero el espectador se da cuenta de que es de verdad, pero es porque sé hacerlo, ¿no? Entonces, claro, uno se pone a pensar, si yo soy capaz, yo soy de método, por cierto. Yo tengo que sentir lo que me ocurre. Entonces, claro, uno lo acaba viviendo y se da cuenta que la persona, el espectador, sea en el formato que sea en teatro, sea en televisión, o sea en cine, ¿no? En el fondo lo que acaban es, si sobre todo es la idea, ¿no? Acaban creyendo que lo que ven es verdad, porque por dentro de ti, en el fondo es verdad lo que En el estás fondo lo haciendo. estás viviendo. Claro, entonces, en el fondo es verdad lo que estás haciendo, pero en el fondo es una gran falacia, porque tú estás haciendo un personaje, ¿no? Entonces, claro, yo es precisamente lo que no hago nunca en ventas, por ejemplo. Yo soy yo y es verdad. Es Yo que eres no auténtico. miento en mi vida. O sea, lo que es en mi vida personal, no miento. O lo que es, desde luego, en mi labor comercial, no miento. Porque eh, creo que lo primero es decir la verdad. Entonces, cuando yo digo lo que yo vendo es fantástico y es único, es que es fantástico y es único. Y esto no es algo que yo diga porque tenga que decirlo por vender, sino porque es verdad, por ejemplo. Entonces, o si tengo que decirle a alguien, mira, esto no es para ti. Y se lo dices. No, no, he llegado a decirle a una persona que por un tema a ver, cualquier dispositivo tiene contraindicaciones. Si alguien te dice que un dispositivo médico no tiene contraindicaciones, te Te están están timando, te mintiendo. están timando, te están timando. Te están Claro, timando. entonces hay veces que uno coge y ves una persona y dices, me ha ocurrido más de una vez, pero sobre todo con una persona que me dijo, eh, pues lo quiero. Y yo vi algo raro y preguntando, como todo, preguntando se llega a Roma. Y como vi algo raro no acababa yo de tenerlo muy claro, dije, pues no te lo vendo. Me dijo, ¿cómo que no me lo vendes? Si es que yo lo quiero. Y dije, pues no te lo vendo. Dije, mira, llévale esto, se lo llevas a tu médico y me dices tal. Y entonces sí que me dijo por lo que realmente tenía una contraindicación. Y le dije, ¿ves? Con mayor motivo no te lo vendo. Claro. Vas a tu médico, me firmó papel, me lo da, lo veo y entonces veo que sí que es para ti, pero si no, no te lo vendo. Entonces, por eso te digo que es curioso, pero de ser capaz de que te creas la mentira, lo que haces es ir con la verdad. Entonces, tú lo dices mucho, tú lo dices Claro, mucho. es que yo creo que La es que al ética. final cuando mientes estás Mm, manipulando, ¿no? Y cuando encima sabes muy bien, ¿no? Porque todos los que nos dedicamos a vender tenemos mm. esa parte en medio, no voy a decir de actuación, pero sí Sí, parte de psicología, parte de saber que perfectamente a medida que vas rodando, ¿no? Vas sabiendo que si le digo esto, va a hacer esto. Sabes un poco cómo funciona.
Pues sería muy fácil manipular. La cuestión es que está en ti como persona el decidir no hacerlo. Entonces yo creo que cuando decides no hacerlo, yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Dormir tranquilos, Sí, para sí. mí, vamos, me parece que es el sumum de la belleza del ser humano, No, no, estar en es, paz con lo que estás haciendo. es evidente y además tú hablas mucho del tema de la ética. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, ya te digo, nosotros, yo he conocido a personas que realmente eran grandes vendedores, Mm. pero a lo mejor, y entre comillas, porque esto tampoco lo creo, de otro tipo de producto, no de lo que vendo yo. Y jamás se me ocurriría en algo que tiene que ver con la salud decirle vente conmigo. ¿Por qué? No, porque no va el dinero antes que la salud. La salud va delante de todo. Eso es una de las cosas que yo descubrí cuando hablé del tema de algo malo y algo horrible. Descubrí Claro. que, curiosamente, uno piensa más que salud, dinero y amor van más amor, y salud lo Sí, sí. último, porque se No, presupone no, hasta que no. te das cuenta que es esencial. Sin salud no hay nada. No, 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 es esencial. Es esencial. Y es una de las cosas que para mí fue un cambio en mi vida. Por eso digo que realmente ahora mismo estoy muy contento haciendo todas las cosas que hago, aunque Que son un dices que montón. son muchas, pero realmente pocas son, porque se me ocurren sin parar cosas nuevas o ideas nuevas. Bueno, no te lo voy a decir a ti, que no paras de tener ideas Bueno, nuevas vale, sí, y sí, de sí. desarrollar contenido nuevo y diferente, ¿no? Pero es verdad que a uno no se le paran, no para de ocurrirse ideas nuevas y nunca es suficiente, ¿no? También es verdad. Pero bueno, yo creo que eso pasa cuando tienes esa mentalidad inquieta y esa mentalidad Sí. de aprender y de compartir y de investigar, ¿no? De esa parte de convertirte como yo. Cada vez que llega alguna idea, a veces me tengo que poner freno, ¿eh, Vicente? Porque si no, la capacidad, las horas son las que son y el mundo que hay por descubrir es infinitamente inmenso, ¿no? Entonces es Sí, sí. como cada vez que veo algo que me gusta o me interesa, o cada vez que alguien me recomienda un libro, o sea, yo lo de los libros tengo un pequeño toque, entonces es como no puedo, necesito, o lo leo, o lo escucho, o necesito profundizar, ¿no? Entonces es por eso tenemos tantas ideas, porque estamos constantemente metiéndole inputs a la cabeza y eso te genera, bueno, pues más opciones, ¿no? Así que por favor que Ujú. la gente lea, investigue, no sé, se forme, ¿no? Yo creo que es fundamental. Tú cuando, volviendo un poco a la parte de actor, ¿no? Incluso la parte de Ah. músico, tú tienes que meter muchas cosas en la cabeza, ¿no? ¿Cómo preparas un personaje? Bueno, pero eso, pues, estudiándote lo que pasa y estudiándote un guión, ¿no? A ver, yo sé que para el que no sabe cómo funciona esto, lo que me ha ocurrido muchas veces que te dicen, ¿cómo te aprendes un texto? Y dices, es que no te aprendes un texto. No, Tú realmente en la interpretación lo que haces es estudiarte lo que se llama subtexto, que es cuando tienes un guión, realmente es lo que no pone ahí. Es qué lleva a que un personaje diga eso y solo eso. Porque hay muchas cosas detrás. Hay la época, hay el entorno, hay las vivencias del personaje, hay la psicología del personaje, hay las relaciones con los otros personajes, hay que quiere, hay que se lo pone, hay de todo, hay tantas cosas ahí que en el fondo cuando uno lo hace bien y lo acaba entendiendo, uno acaba actuando, haciendo eso. porque Haciendo, eres esa sí, persona, sí, ¿no? y de hecho es curioso porque realmente no sabes, en un texto no sabes lo que viene después. Estás viendo qué te está dando la otra persona y es lógico lo que tienes que decir. Entonces, eso es lo que tiene precioso. Es Exactamente. súper bonito, o sea, esa sensación, además, cuando das con un actor encima que es bueno, es que hay veces que es fantástico, o sea, es porque se forma ahí algo que en el fondo lo estás sintiendo y es mágico. Entonces, por eso decía lo del tema de cuando estás hablando con un cliente, con un posible cliente, también es bonito. Llegas, entras en sitios donde si no a lo mejor no entrarías. Conoces a gente. Normalmente, además, tratando de temas de salud, hay otras cosas que a lo mejor no tanto, ¿eh? Pero tratando en temas de salud, suele ser muy gratificante. No hay, lo más que, ¿qué te puede decir alguien? Pues mira, no quiero lo que tú me vendes. Está. O en este momento yo creo que no me interesa. Bueno, pues ya está, tampoco pasa nada. Pero esto es casi lo peor que te va a ocurrir, ¿no? Y Mm. entonces, en el fondo es súper gratificante. Entonces, encima tienes experiencias gratificantes, conoces a gente fantástica, tienes, no sé, y acabas en sitios de los más raros. A Así veces que también sí, te que digo. vender es una experiencia. Yo creo que siempre cuento una experiencia de una vez que fue una reunión en un astillero en Galicia.
Ujú, Y para el que no haya estado nunca en un astillero, bueno, estaba hablando de hace quizás 12 años o por ahí. Un astillero muchas veces es lo más parecido. Un astillero no de poliéster, sino de astillero de hierro, de barcos de los de toda la vida. ujú, Casi lo más parecido de ser una fragua de la Edad Media, ¿no? O sea, es básicamente, hay tecnología detrás, pero es como muy artesanal, ¿no? Y literalmente, es que iba a decir la fragua de, ya te imaginas cómo se llaman esos astilleros, ¿no? Entonces me fui para allá y yo iba andando, yo sola por una reunión por la tarde, la gente que trabaja en el metal generalmente acaba saliendo antes y yo iba a una reunión con la gente de informática. Por en medio del astillero yo sola metida entre estructuras y tal, y era una sensación de ¿dónde estoy, no? ¿En qué planeta? Acabo de entrar de la calle de una cosa normal y me he metido en otro mundo totalmente diferente. Entonces es como lo de aprendes cosas totalmente distintas, te cuentan cómo funciona y me encantaba que me contaran, ¿y cómo hacéis esto? ¿Y cómo hacéis lo otro? ¿No? Más allá de entender y de vender, es entender también al cliente y que te cuente, ¿no? Y ahí, eso es lo que genera la relación, ¿no? Escuchar a la otra persona por encima de todo, ¿no? Y que te cuente y entender qué problema tienes, porque volviéndolo a unir con la parte de la interpretación, cuando tú entiendes realmente lo que le pasa a otra persona, es capaz, ¿no?, de seguir hilando esa conversación. ujú. Sí, 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 sí. No, y además es eso. Es que encima, dependiendo de lo que vendas, dependiendo la tipología de los clientes, ¿no? El target, encima, como hagas algo como lo que hago yo, que el target es universal, porque es algo que Sí, realmente necesita todo el mundo, claro, también lo necesita dependiendo, porque puedo estar hablando con un particular que lo necesita, o puedo estar hablando con un médico especialista en medicina deportiva, o puedo estar hablando con un deportista profesional, o puedo estar hablando con un fisioterapeuta, o puedo estar hablando con tantas gente diferente que además a veces hacen, quien menos te espera, tiene una vida detrás que te la cuenta. tela. Y te quedas a cuadros, porque a mí me resulta fascinante, o sea, realmente me resulta fascinante el tema del el tema comercial, que mira bueno, evidentemente en tu podcast, pues es de lo que va, pero luego a tanta gente le cuesta tanto entender o está denostado por ciertas personas el tema de Sí. vender. Y eso es algo que me resulta muy chocante, ¿no? Muy chocante. Pero bueno, quizás eso está, yo creo que hacía hace unos días, ¿no? En una newsletter mandaba esa reflexión, ¿no? De Ujú. reflexión que me chirría, ¿no? Lo de que el que vende está engañando, está manipulando. No, Es que al final, ¿que va a haber gente así? Pues como en todas las profesiones siempre hay una manzana un poquito menos eh, mona, ¿no? Entonces, tú no puedes cambiar eso. No vas a poder cambiar lo que hacen los demás, pero puedes cambiar lo que haces tú. Entonces, y tú sí vendes desde la honestidad, la autenticidad, el aportar, el ayudar, el ayudar, entenderme que también hay que hacer esta distinción, que la gente piensa que ayudar significa que lo hago todo gratis. No, yo te estoy ayudando, pero si te quito un problema, y tú te vendo algo que te quita el problema, está claro que al final, ¿sabes? Aquí estamos todos para ganar dinero. Y quien, como, ¿sabes? Que ganar dinero es fundamental, porque si no tienes ni salud ni dinero, o sea, aquí hay que hacer sí, sí, todo, no, ¿no? evidentemente, Pero evidentemente. tienes que estar acorde y tranquilo con lo que tú estás haciendo. Tienes que, yo creo que para mí una de las cosas fundamentales es, cuando me meto en la cama por la noche, es decir, estoy en paz con lo que he hecho, me siento a gusto, hay algo que me rechine, he sido fiel a mis valores, pues tus valores son ganar dinero a toda costa, no vas a tener ética en tu trabajo. Eso está claro, porque tu prioridad es otra. Sí, Pero si sí. tus valores están alineados con yo quiero aportar, quiero construir, quiero hacer que la gente esté mejor, y no quiero estar tranquila por la noche porque duermo en paz, porque sé que estoy siendo, para mí la ética la tengo tatuada en el ADN, pues entonces yo por la noche me pregunto, ¿hoy has hecho bien, Marta? ¿Qué tal ha ido? Bien, genial. Y duermo como un bebé. Porque es como lo de, no, y yo creo que no hay nada mejor que estar en paz con lo que tú te sientes y con lo que tú has hecho. Ujú. Yo también, yo por ejemplo, por la noche sí que tengo mucho la manía de pensar qué he aprendido ese día Eso también. y Yo qué, hago y mucho, qué, yo hago y qué, tres cosas por la noche. y qué cosas diferentes. O sea, a mí realmente me gustan los días en que me da la sensación de que entró un Vicente, entró una persona y sale otra. Tal cual, tal cual. Pero Sale otra versión. Mejorada, ojo, cuando, o si sea, por casualidad no es sí, mejorada. casi que lo dejamos, pasamos de puntilla, ¿sabes? Pero eso, es esa sensación. Yo en realidad, bueno, hablando de rutinas, yo hago tres cosas por la noche, ¿no? Una es la de, justo antes de dormir, la pregunta es la de verdad estoy tranquila, porque si no estoy tranquila tengo que ver cómo lo arreglo, ¿no? Pero Mm, lo que dices tú, yo necesito aprender algo, por pequeña que sea, cada día. Necesito lo que dices tú, ¿no? Que haya una Marta
5.3 y al día siguiente se hace 5.4, ¿no? Que Sí, haya, sí. haya mejorado o haya aprendido en algo. Y luego, porque para mí es fundamental aprender algo, algo nuevo cada día. Es como que si no lo hago, aunque solo sea aprender a veces algo de mí, ¿eh? Ojo, que no necesitas aprender algo relativamente complejo, ¿no? Pero, y lo tercero que hago es agradecer. Agradecer por todo lo bueno que te pasa, incluso a veces agradecer por lo malo porque te ha enseñado también algo, ¿no? Sí, no, no, es evidente, es evidente, es evidente. Sí, es eso, es el ver qué, qué, qué te ha servido para evolucionar, ¿no? Realmente, Mm. qué diferencia hay. Y en eso, por ejemplo, ves tu granito de arena de tu newsletter, directamente ya sabes que ahí va a haber algo que a lo mejor no todos los días, porque hay veces que a lo mejor hay cosas que no tocan. Claro, o sea, no Pero todos es los que días, no pero tengo la bola mágica. pero cuando de repente coges y dices pumba y toca, o dices, uy, esto de repente no se me había ocurrido. Eh, o, o esto lo había dejado pasar hace un tiempo y había dicho, voy a volver sobre ello, y de repente llegas tú que dices lo de cuando te recomiendan un libro, uy, voy a apuntármelo. Bueno, pues a mí me pasa con, uy, voy a mirar no sé qué, ¿no? Es verdad, es verdad. Mm. Sí. Yo creo que, no sé, aprender y entender que, mira, la venta yo creo que es la mayor escuela que hay, porque te saca, la mayor escuela desde el punto de vista personal y profesional, porque te saca de tu zona de confort como Sí, persona sí. y te obliga a mejorar constantemente como profesional. Si no te tienes que quedar estancado, esto es una decisión personal también, pero al final yo creo que no hay mayor reto que cuando te dedicas a vender, el darle, ¿sabes? Ese input diario de resiliencia, persistencia, paciencia, no sé, o sea, ¿qué más necesitamos para vender, ¿no? Conocimiento. No, además, mira, yo creo que a veces voy un poco contracorriente, porque cuando doy formaciones, cuando yo doy la formación con otras personas pues, bueno, eh, sí que, a ver, se me acaba de ir un poco el santo al cielo, por eso, porque estaba con, ay, se me acaba de ir el santo al cielo, pero No tenía te que ver ahora preocupes, mismo con esto, tenía que ver estábamos con esto. hablando de que hay que tener persistencia, resiliencia. Ah, sí, sí, ya, perdona, perdona. Precisamente te das cuenta que hay algo que a la gente no le gusta cuando decías lo de salir de tu zona de confort, perdona. Mm, Y a mí, por ejemplo, me encanta la puerta fría. a mí también. Me encanta, o sea, me encanta. Eso de no saber ¿Qué te vas a encontrar? qué te vas a encontrar da un subidón tremendo. Y me doy cuenta que para gente hay personas, pero para muchas, que es como un anatema. Es como, bueno, no como un anatema, es como un anatema el decir me gusta la puerta fría Sí, sí. o el me tengo que enfrentar a esto, les da vértigo. Precisamente vértigo de mala manera, porque a mí, ya veo que a ti también, ¿no? Nos da vértigo de una manera positiva, o sea, Claro, es porque es un reto. claro. Entonces, ya os digo, dame un reto que ahí voy, ¿no? Entonces es como, dame un reto que me guste, entiéndeme. Tampoco me Sí, apunto a sí, todas hombre. las cosas, pero sí que es cierto que necesitas algo, ¿no? Es como si estás siempre haciendo lo mismo. Mira, yo tengo, no me acuerdo quién me dijo una vez, que no me acuerdo quién era, pero bueno, me dijo una vez que el problema que tenemos con la zona de confort es que le llamamos la zona de confort. Entonces, como le llamamos el concepto zona de confort es sofá con la mantita, ¿no? Relajado, ¿no? Tú te imaginas la zona de confort como algo acogedor. Y me decía, si en vez de llamarle zona de confort le llamáramos el cubo de la basura, todo el mundo querría salir del cubo de la basura. Pero claro, que al fin y al cabo cuando estás en la zona de confort no estás realmente confortable, o sea, tienes una falsa sensación de seguridad, pero en realidad la seguridad no existe, ¿no? Entonces necesitas moverte para retarte y para estar más preparado cada día para poder enfrentarte a lo que te vas a enfrentar. Que la vida es una escuela marvelous, No, no, ¿sabes? ten en cuenta una cosa cuando me decías que tenía que ver, por ejemplo, con la interpretación. ¿Ves? Mira, ahora mismo, una cosa que tiene que ver es evidente. Yo no sé lo que voy a estar haciendo dentro de 2 días. A lo mejor de repente mañana me mandan un casting y tengo que hacer. Últimamente he hecho castings rarísimos en otros idiomas y demás, sí, sí, pero tan extraños, ¿no? Y uno no sabe lo que va a acabar haciendo. Y Claro, precisamente lo interesante es, hay personas que necesitan una seguridad en la vida y luego hay personas que nos gusta encontrarnos cosas diferentes, encontrarnos cosas nuevas, para reinventarnos, ¿no? Para pensar sí, en quiénes somos, para pensar en quiénes son los demás. claro, Y en el fondo es lo mismo, haces puerta fría y no sabes con quién te vas a encontrar, qué va a pasar ahí. Entonces, es ese punto. ¿Ves? Mira, eso tiene en común.
¿Ves? Ya está, ahí hemos Eso tiene, encontrado, eso tiene en común. hemos encontrado un punto Ahí ahí. acabamos de encontrar otra vez. No, a ver, yo creo que hay muchos, ¿no? O sea, Sí, no hay siempre y muchos. cuando entendamos como que, a ver, yo siempre digo que tienes que ser la misma persona que el mismo profesional, pero está claro que para poder resistir tantos noes te pones una especie de capilla ligera de personaje para sobrevivir, ¿no? Porque si no, al final, pero esa capilla ligera de personaje eres tú en versión reforzada, no eres otra persona. No, Es no. como eres tú con superpoderes, ¿no? Que es para la resistencial, no para el, venga, que está siendo mal educado, pero yo voy a ser capaz de responder, ¿no? Es esa parte que nos da la venta de saber estar. Eso no significa que seas otra persona, eres tú, pero con una capa que te permite Pero, sobrellevarlo. pero ten en cuenta que además todos somos también compradores. Hombre, Entonces, claro. tú realmente nos damos cuenta cuando alguien eh, está fingiendo. ¡Buah! Anda que No no hay se nada. nota. Sí, se anda que no se nota. Por eso te digo. Entonces, sí que en el fondo llevamos no sé si nuestro personaje o nuestra manera de hablar con los demás, eso es Mm, evidente, ¿no? Pero se nota cuando es auténtico, cuando no lo es. tal cual. Y cuando ves a alguien que no lo es, hombre, normalmente dices, pues no, no te voy a comprar nada, ¿no? Evidentemente. Total, o sea, aparte es que, y a lo mejor no te queda más remedio que comprarlo porque estás en un punto en el que es un monopolio o solamente vendes a esa persona o tienes más opción, pero luego no te vas a sentir cómodo, ¿no? Y va a tener muchas más objeciones, va a haber muchas cosas que vas a rebatir porque tienes una desconfianza. Ya sabemos que sin desconfianza, pues No, claro, la venta es se cae. evidente. Y porque está todo lleno de relaciones humanas. Claro, Yo, por ejemplo, estoy ahora mismo muy volcado en desarrollar una red comercial. Tengo socios, a mí realmente me acuerdo en su día que, no me acuerdo, bueno, sí me acuerdo, quién fue quien me dijo, busca gente con la que te guste trabajar. es que es importantísimo. Busca gente con la que te guste trabajar porque en el fondo vas a acabar desarrollando con ellos una relación Eso y es, tener una. A ver, si entras a una empresa donde no tienes más remedio porque hay una plantilla y a ver, te vas a encontrar como todo, pero si eres tú el que puede estar viendo con quién trabajas o con quién no trabajas, búscate a gente que para empezar vayas a tener una buena relación porque si no algo ahí va a no funcionar. tal cual, totalmente. Y yo siempre he dicho a todo el mundo, ¿no? Tú tienes que tener una buena relación con las personas, lo que no significa es que te acabes yendo a tomar cañas con todos, ¿no? Simplemente tienes No, que tener una buena relación profesional. Que si no, si además consigues construir un vínculo en el que la gente se siente más unida, en el que hay mucha más conexión y la gente está cómoda, perfecto. Pero si puedes elegir, elige personas con las que estés cómodo trabajando, sin que eso significa, que para mí este matiz es importante, que sean personas que siempre te vayan a dar la razón. Yo creo que a veces necesitas que haya gente que te confronte para que te haga crecer. es que eso es evidente. O sea, necesitamos gente con criterio. Claro, esa es la Con, palabra. evidentemente, con bueno, además, que sea Con, bueno, con con buen criterio y criterio. bueno. Con criterio tiene todo el mundo. Vamos, otra cosa es que sea el adecuado, ¿no? Pero necesitamos a gente que tenga un buen criterio y que te argumente las cosas y que te dé otra perspectiva que a lo mejor a ti nunca se te había ocurrido. Entonces eso te hace crecer, ¿no? Ujú. No, y además es eso. Y el trabajar con gente, por ejemplo, que sea creativa, que aporte, que tenga criterio, que no esté de acuerdo y que te lo diga, pues es fantástico. Es fantástico porque de hecho ahí es de donde tú vas creciendo y donde luego cuando llegues por la noche dirás, mira, Mira, he hecho algo positivo hoy. Que ha sido escuchar cómo me tiraban de las orejas no sé qué persona a la que he ido yo a lo mejor a ayudarle a formarse y me ha dicho algo que yo no me había dado cuenta y tiene toda la razón del mundo. Y dices, oye, pues mira, algo que he aprendido. pero tú fíjate que, y lo unimos con lo que acabas de decir, que es una actitud de humildad, ¿no? De asumir que no sabes todo. Entonces, cuando alguien te cuenta algo que dices, anda, es verdad. Fíjate la frase que has dicho, ¿eh? Yo no, o sea, yo creo que has dicho, estaba equivocado, no lo sabía y con esto me quedo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ser capaz de reconocer eso, que no sabes todo y que alguien te puede contar algo diferente y aprender. Yo creo que cuando tienes eso ya tienes también unas buenas mimbres, ¿eh? Mira, otra cosa que tiene que ver con la interpretación. Uno busca 40, cuando tú estás buscando un personaje, buscas 40.000 caminos para dar con el adecuado, ¿no? Ujú. Buscas una cosa, buscas la contraria. Y yo, por ejemplo, a mí me lo dicen en mi casa, ¿no? Que a veces soy hago mucho de abogado del diablo, ¿no? Porque piensas una cosa, cuando estás haciendo una labor comercial, piensas una cosa, piensas la contraria, piensas otra, piensas no sé qué, Piensas y todas. piensas un montón. Entonces, claro.
ese pensar un montón de cosas es darte cuenta de que entre ellas habrá algo que sea, porque el cerebro es inteligente, ojo, ahí el cerebro eh, es capaz de decidir antes de que tú conscientemente lo decidas. Sí, sí, Pensamos sí, que sí. decidimos, pero Que decide va, la parte decidió tiempo atrás, subconsciente decidió por tiempo. nosotros, sí, sí. Entonces, el hecho de que alguien te diga algo que tú no habías, en lo que no habías caído, te está llevando a lo mejor por esos caminos, por esas líneas de pensamiento que realmente te van a aportar, porque habrá cosas que te dicen que no estás de acuerdo, pero no que no estás de acuerdo, que no hayas pensado, pero que en el fondo digas esto yo creo que es erróneo y lo es, o luego puede ser una opinión que cuando lo pones en su contexto y vas viendo este camino, este camino, este camino, este camino, te crea o uno de ellos o la mezcla de todas o algo para permitirte avanzar, ¿no? Yo creo que es súper interesante. A mí me parece es que el tener distintas, a ver, también es cierto que lo que no podemos hacer después ahí es en caer en la parálisis, ¿no? Por análisis, ¿no? Que, que es fácil, ¿eh? Que es fácil que... Entonces, al final sí hay que analizar, sí hay que tener datos, sí que hay que analizar todas las opciones, pero cuando te dedicas a vender, el tipo de decisión es un chasquido de Sí, dedos. no, no, O sea, no puedes estar haciendo el análisis eterno y luego ya veré no, qué no, no, digo. No, no puedes. evidente y más, por ejemplo, cuando estás en una conversación con alguien que eso tiene que fluir, te dicen algo. Claro. De todas maneras, siempre tienes que acabar decidiendo. Y luego hay algo que también en su momento me contaron, pero luego además uno se da cuenta. Cuando tienes que decidir entre una cosa y otra, decidas lo que decidas, eh, te queda una sensación. Tú, si estás con una reunión con una persona, con un posible cliente o con un cliente, y sales de allí diciendo, hice esto, hice esto, hice esto, y mi sensación es positiva, mentalmente uno se nota que que se encuentra bien, pues mira, a lo mejor te has confundido, pero lo que has hecho estaba bien, pero lo malo es cuando decides entre dos cosas y la que decides luego te queda el este de "Ish". Sí, pero Y como eso no puedes volver normalmente no se le... atrás, claro. Y eso está fatal porque dices, mierda. O sea, al revés de la frase dices, mierda, no, no tenía que haber hecho esto, ¿no? Pero ya está, ya lo has hecho. Pero sí, pero es como las primeras impresiones. Conoces a alguien por primera vez y te desagrada. Y muchas veces uno dice, y normalmente cuando te desagrada la primera vez, la, aunque digas voy a dar un bote de confianza, acabas dándote cuenta que tu cabeza, que tu cerebro tenía razón, ¿no? Sí, Que tu sí, sí. sensación tenía razón. Y esto me acuerdo que me comentaron una vez que es porque nuestro cerebro analiza un montón de factores Sí. subconscientes que uno no sabe, que uno no sabes por qué, pero alguien te ha chirriado y ha dicho, Hay uy, algo, sí, uy, sí. y hay algo en el bagaje tuyo, en tu cabeza, que directamente te ha llevado a decir, uy, esta persona ten cuidadito. Y luego te vas dando cuenta que a veces te confundes, con lo que siempre hay que dejar una puertecita abierta, ¿no? Sí, Pero sí. la mayor parte de las veces no, el cerebro es muy listo. Hay un margen de error, ¿no? Vamos a decir, hay un margen de error muy pequeño, muy pequeño, en el que realmente te confundes. Pero esto funciona por cómo son los tres cerebros. No sé si has escuchado una vez esta Sí, teoría, ¿no? sí, claro. Ujú. El cerebro reptiliano, que es el más primitivo, que es el que vela por la auténtica supervivencia, es el que su principal misión es que tú sigas vivo. Mm. Entonces, y entonces todavía se piensa que estamos en medio de la selva con leones persiguiéndonos, ¿no? Entonces eso, como no sucede en la vida real, ¿qué hace? Que cuando tú te encuentras con una persona, tu cerebro reptiliano se pone a analizar 1.000 millones de parámetros de cuántas veces parpadea, si se toca la cabeza, si se toca el pelo, si mira para un lado, si mira a la derecha, si mira a la izquierda, que tú no eres ni consciente, pero tu cerebro ya ha procesado a la velocidad de la luz. Y eso es lo que te llega a ti como esa intuición, ¿no? De, pues fíjate, no termina de y no sabes muy bien qué es, ¿no? Pero es como lo de, no termina de convencerme esta persona, ¿no? Es curioso Sí, cómo funciona la cabeza, ¿eh? es, Muy es, curioso. es curioso, lo que pasa es que luego sí que hay un punto en el que yo creo que también uno si reflexiona, también a veces uno se puede dejar llevar, por ejemplo, por prejuicios. O totalmente, Por prejuicios. totalmente. Y eso ahí no es tanto el cerebro reptiliano como es una No, parte ahí es que, tu vivencia claro, personal. y eso a veces uno por prejuicios o por ideas predeterminadas te encuentras con alguien, con un posible cliente, y te das cuenta que tú mismo estás matando las posibilidades de hacer algo previamente. Mm, totalmente. Pero fíjate que los prejuicios, yo creo que entran en esa parte de margen de error. Es lo que más margen, ¿sabes? Es lo que más te equivocas. Porque tú, Ujú.
has tenido una vivencia con alguien que por lo que sea te recuerda a esa persona que tienes delante. Esa vivencia fue, ojo, que te puedes equivocar en positivo o negativo. Puedes Ujú. decir, con esta persona no quiero, con esta persona sí quiero, te puedes equivocar las dos, ¿no? Pero cuando tú has tenido una vivencia con una persona que por cualquier rasgo, el tono de voz, apariencia, algo te recuerda, tú no te das cuenta, pero tu cerebro almacena todo. Entonces te estás dando cuenta de que uy, pues esto me fue fatal con esta persona. Entonces automáticamente pones el prejuicio por delante, ¿no? Ujú. Eso es lo que cuesta después levantarlo desde el punto de vista del que está al otro lado, generar la confianza de, por eso dicen que en 7 minutos en 7 segundos te la Sí, juegas, ¿no? O sea, que es muy rápido, no es que sean 2 minutos, es que es en menos de 10 segundos estás jugándote esa primera impresión. ujú. Totalmente de acuerdo. Totalmente Totalmente. de acuerdo. Abundo. Abundo, Abundo. abundo abundo la idea. Abundo. La idea. Vicente, llevamos ya un montón de tiempo hablando. Se ha pasado volando Sí, y, sí, y sí, ya hemos dicho, ya hemos avisado, hemos avisado al principio, hemos avisado has de que avisado tú, yo he sido muy discreto y te he dejado, pero abundo también, ¿sabes? bueno, aquí lo malo es que cuando tienes tantas cosas en común con alguien, pues al final es muy fácil que se te vaya el tiempo porque esto es como una charla en la que estamos aquí, bueno, opinando, una pregunta lleva a otra, y es lo que esto es pura venta, ¿no? Es escuchar a otra persona para que evidentemente yo me preparo qué quiero presentar, o sea, qué 4 ideas me gustaría sacar de esta conversación con Vicente, pero a lo mejor en vez de esas 4 salen otras 4 diferentes, pero es, fíjate, hacer una entrevista y hacerla así, que va del tirón, que no se edita ni nada por el estilo, es muy parecido a vender, ¿no? Es ese intercambio o actuar, ¿no? Intercambio de Mm, información entre uno y otro. Vicente, yo en estas entrevistas que estoy haciendo este mes, les hago a ujú. todo el mundo una pregunta. Antiguamente, cuando hacía las entrevistas del podcast, le preguntaba a todo el mundo qué es para ti vender, pero está claro que ya a estas alturas no voy a traer a nadie al podcast que diga que vender es engañar, por lo tanto, sabes, ya ¿cómo es? Que lo dejamos fuera, ¿no? Queda excluido por sentido común. Entonces estoy haciendo algo diferente y es, ¿qué te gustaría saber de mí? ¿Qué te gustaría preguntar? Uf, Uf. ahí sí que me pones en un compromiso. Ah, esa es Ah, diferente, ¿eh? Mm. mm. A ver, te diría porque yo tengo fama de ser hiperactivo y no digo que no lo sea, ¿eh? Ojo. Y siempre pienso que hago poco y todo el mundo me dice, hacer mucho. Pero lo que pasa es que te veo a ti y digo, tú haces mucho más. ¿De dónde sacas tiempo? ¿De dónde saco tiempo? Bueno, venga. Bueno, yo creo que lo contamos en una de las charlas, ¿no? Sí, Yo, sí, yo sí, saco pero ahora ya me lo dices de así, ya, así, no, de de sentido sincera común, delante de la cámara conmigo. de sincero. Hola, me llamo Marta, no voy a poner los Bien, dedos bien, aquí encima de los ojos, me llamo bien, Marta. bien. Sí, ¿De sí, dónde sí, saco lo sé. tiempo? Bueno, de optimizar mucho, o sea, mis días son largos, yo no voy a decir que trabajo 4 horas y lo dejo listos, no, yo trabajo muchas horas, pero una de las cosas que hago es, he aprendido a decir que no a muchas cosas, que eso también te libera tiempo, y he aprendido a trabajar mucho por lo que es. Entonces, ¿hago entrevistas? Hoy he hecho 2. ¿Preparo la newsletter? Pues menos esta semana que estoy fluyendo un poco más y la de mañana no está escrita, la escribiré esta tarde. Em, esta tarde-noche, que estamos aquí haciendo la entrevista a las 9:10 de la noche. Entonces, algo que generalmente me pongo a hacer las newsletters, a lo mejor me siento y me hago 10 newsletters y las hago en 1 hora y media. Entonces, optimizo mucho más, no estoy cambiando una tarea a otra. Entonces, como no estoy sistemáticamente cambiando una tarea a otra, digamos que mi tiempo de foco es máximo. Eso y que cuando de verdad a veces lo que me da más pereza es ponerme, pero una vez que me siento y me pongo, pum, 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 soy puro foco. También Mm, es disciplina, ¿eh? Es mucho, o sí, sea, sí, 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 te digo por eso, porque a mí la sensación que me da y por lo que nos conocemos es que priorizas muy bien. Y a mí, por ejemplo, personalmente es una de las cosas que me cuesta bastante. Yo llevo estos días bastante, no atascado, porque no he parado de hacer cosas, pero a la vez estoy que si unos vídeos que quería hacer de tal, que si un proyecto de hacer con un tipo de clientes determinados de una manera diferente las cosas, que si además tengo que hacer seguimiento, porque además tenemos una promoción, que si además, es decir, tengo todo esto a la vez y todo tiene que ser a la vez. Y digo, mm, ¿qué priorizo? Y ya me está costando, ¿eh? De hecho, todo lo que haga, siempre llevo estos días, esta semana, pensando que haga lo que haga, tenía que estar haciendo lo otro. eso es el error, Ese es el ¿vale? problema. Eso es Eso un es, problema. Y ojo, me centro 100% porque cuando estoy haciendo algo, solamente existe eso. Es como actuar, solo existe eso. claro, No claro. existe nada más. Puedes tener delante
40 personas con cámaras y todo lleno de gente, y existe solo una persona a la que estás mirando a los ojos. No existe nada más en la vida, ni aunque te duela algo, no existe nada. Pues en el fondo yo sí que lo que hago es centrarme mucho, pero tengo esa sensación de que según termino, digo, tenías que haber estado haciendo lo otro. Bueno, pero ya está, pero eso lo vas a tener siempre. Entonces, yo creo que hay cosas que tienes que asumir. Una es que las cosas que he asumido a lo largo de mi vida, ¿no? Lo de no voy a saber todo lo que quisiera saber. Eso me cuesta, ¿no? No voy a tener tiempo en mi vida para leer y aprender todo lo que me gustaría aprender. Y lo segundo es que probablemente voy a dejar las mejores ideas en el tintero o no voy a estar haciendo lo que tengo que hacer en ese momento. Pero dentro de lo que yo decido, ¿cuál es la receta para comerse a un elefante, Vicente? Bocado a bocado, ¿no? O sea, es un trozo detrás del otro. Entonces priorizo, ¿no? Entonces para mí cojo todas las tareas que tengo que hacer. ¿Cuáles son las top 3 que tengo que hacer sí o sí? Estas, pues pum, pum, pum. Y cuando termino esas, después, ¡zas!, me pongo con las demás. Mira, el otro día en la newsletter de LinkedIn hablaba no recuerdo cuál fue el comentario que estaba hablando, pero una persona me mandó un WhatsApp y me dijo, ¿tú por qué empiezas, no? ¿Por lo más fácil o por lo más difícil? Yo por lo más difícil. Sí. Yo por lo más difícil. Y aunque no me lo has preguntado, sí, no sé si soy hiperactiva, no sé si tengo TDAH, no tengo ni idea, pero, Tú pero vas se a le decir como acerca, yo, pero se le pero acerca, al final sí. se le acerca, Se acerca. se le acerca. Pues mira, Es, pero no te iba a preguntar eso directamente, he preferido preguntarte el otro ha porque sido así muy sutil. daba más cancha que te expresases y a que nos contases así en directo para mí los secretos de Los cómo funciona secretos que hay detrás de la lo que hay ahí debajo de la máquina. ¿Sabes? Pues debajo de la máquina ¿Cómo hay funciona? mucha, o sea, no es nada sexy, ¿no? Creo que, ya sé qué era. En la newsletter se llamaba el seguimiento comercial es sexy, ¿no? Entonces decía que la única manera de hacerlo es porque te lo programas, lo organizas y era como decisión más seguimiento más disciplina, ¿no? Entonces al final es la disciplina, que es una palabra nada sexy, es la única que te va a permitir implantar hábitos que después sean más fáciles. Entonces yo tengo un hábito, es lo de, venga, me pongo, ¿no? Además, de verdad, tengo que sacar reels o tengo que sacar vídeos en vertical para llevar a las redes sociales. Me siento y saco y los organizo y los programo y le hago el copy y los dejo programados y a lo mejor me saco 10 de golpe. Y eso me lleva una hora y media, o 2, o 3, no tengo ni idea, no, más de 2 no me lleva, ¿vale? Aunque sean 10. Pero es que ya está, he terminado, me los he dejado y son 10 días, la sensación de durante 10 días no tengo que pensar en esto. Eso no hay dinero en el mundo que lo pague. Es como, me he quitado ese marrón, ¿no? Entonces, claro, pero ¿cuál es? La disciplina de que, aunque no tenga ganas, me ponga a hacerlo, ¿no? Eso es como, ¿con quién le hablaba? Pues mira, con unos amigos que estuvieron aquí en casa el fin de semana, que yo decía que creía habérselo escuchado a Cela y él decía que se lo había escuchado creo que a Picasso, ¿no? Que la musa cuando te pilla siempre trabajando, ¿no? No, Entonces sí, es sí, como, eso es evidente. claro, entonces tienes que estar, o sea, al final no tienes más remedio que continuar y hacer las cosas, te guste o no te guste, sino hay una cosa que descubrí hace muchos años, las cosas no se hacen solas. Entonces, como no se hacen solas, pues tienes que hacerlas. Y sí, bueno, no sé, fíjate, no sé si soy hiperactiva o soy muy inquieta. Me gusta mucho aprender y ahora he descubierto que además de aprender, lo que me gusta es transmitir eso a los demás, ¿no? Es como mi pequeño legado al mundo. Pues es curioso porque yo eso no lo hago mucho, desde luego ni por asomo en comparación contigo, pero a mí nunca me ha gustado el formar yo, las formaciones yo. Tengo que reconocer que cuando lo hago y empiezo a hacerlo en el momento en que empiezo, no me apetece mucho, pero cuando lo termino de hacer, me ha llenado un montón. Claro, claro. Es curioso. Porque fíjate, dicen en cómo se aprende, y al final nos vamos a ir como siempre, pero en Sí, cómo se sí, pues aprende, esto es que era evidente, es evidente. o sea, uno aprende, pues hay distintas maneras, ¿no? La combinación en la que se te mete la cabeza es pues leído, escuchado, visto, ¿no? Y luego, pero sin embargo, lo que más ayuda a que tú interiorices el conocimiento es cuando se lo enseñas a otro. Sí, sí, es curioso. O sea, eso es lo que realmente hace que el conocimiento cale en ti. Entonces, yo que me leo un libro, me quedo con algo y de repente me da 5 ideas y no tengo dónde apuntar, y mira que voy siempre con un teléfono en la mano para apuntar las cosas, ¿no? Pero es como, de un libro y me surge una frase, y de una frase se me ocurre un podcast, una newsletter, un no sé qué. Entonces, es mi manera de eso que he aprendido, lo interiorizo y lo cuento, ¿no? Entonces o en audios, ¿no? Yo tengo muchas amigas, como nos hablamos a horas dispares, ¿no? Pues nos Ujú, mandamos notas de WhatsApp, algunas tamaño podcast, ¿no? Entonces nos vamos ujú. contando
nos vamos contando y es, oye, pues, y las conversaciones son variopintas, ¿no? De, oye, y depende de la persona, ¿eh? Le das a grabar, tía, ¿no? La frase de ayer, tía, me acabo de leer un libro que es que me acuerdo de ti porque te cuenta justo esto, 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 esto. Y le acabas de hacer el resumen del libro en 2 minutos y medio, ¿no? Y dices, ostras, es que eso se me ha quedado aquí y además lo tengo grabado para cuando lo necesite, ¿no? Entonces bueno, es esa parte, es esa parte. Vicente, si la gente quiere saber de ti, contratarte, colaborar contigo para vender lo que estás haciendo en la parte de salud, ¿cómo te contactan? Pues ¿Cómo a pueden ver, estar en contacto contigo? podéis entrar en el LinkedIn, es algo como Vicente Galarza, Dejaremos el enlace. o poned Vicente Galarza Bemer, con B, que es lo que hago, y es esencialmente yo creo que es donde podréis encontrarme. Vamos, Genial. esencialmente, bueno, y los que tenéis mi teléfono, mi WhatsApp, pues mandadme un WhatsApp. Qué más O un, fácil. co- o un correo o un correo electrónico, la verdad Pues lo también. Si luego lo dejas también, pues tampoco habría problema vale. y tampoco hay problema. Vamos. Genial. No, además, hay algo también que me resulta interesante dentro de lo que es el hecho comercial, ¿no? Como de lo que hablo es de salud y hablo de una parte de la salud que la mayor parte de la gente no conoce. Es curioso, no conocemos lo que nos pasa a nosotros mismos. Mucha parte de la que hago, a veces cuando tú, por ejemplo, hablas de realmente ver si alguien puede ser cliente, no puede ser cliente, a mí de todas maneras es que siempre me queda la parte de podrá ser cliente, no podrá ser cliente, pero eres una persona a la que al menos déjame que te explique cómo funcionas, porque la única manera de que sepas cómo puedes tener una buena salud es saber cómo funciona tu organismo. Entonces, estamos rodeados de información sobre el tema de lo que yo hago, sobre circulación, sobre microcirculación, y no somos conscientes. Y es pasmoso el desconocimiento que hay en algo tan importante. Entonces, incluso en eso divulgamos. Tal cual. Incluso esto divulgamos tal cual. Y Incluso la en verdad eso es que divulgamos tal cual. la primera vez que en los encuentros de networking de la comunidad, o sea, Mm. hay networking, ¿no? Cada uno cuenta qué hace, ¿no? Y Ujú. cuando Vicente contó la primera vez que hacía, yo creo que se produjo un silencio en el Zoom de todo el mundo diciendo, yo quiero eso. Yo quiero lo que vende Vicente, ¿no? Porque es como lo de, yo quiero yo quiero volver otra vez a que mis rodillas no. Pues, pues es eso, es que es esencial que sepas por qué te duelen las cosas. Claro, yo Es creo que esencial el saber por qué la te duelen. causa, claro, la causa Claro, es fundamental. porque si no acabas pensando, por ejemplo, como le pasa a mucha gente, y sí que nos estamos alargando, pero acabas pensando que las cosas te duelen. Hay mucha gente que piensa, me duelen porque tengo una edad. Me duelen Sí, porque. y no es Y así. no, así lo que hacemos es resignar. Y yo la Y resignación no, no, siempre las personas inquietas no nos resignamos, no Marta. nos resignamos nunca. Nunca, nunca. Y ahí me quedo. Y ahí lo dejamos, porque si no se nos va de madre. Muchas gracias a ti por permitirme pues, participar en esta entrevista. Me lo he pasado muy bien. Y Sí. muchas gracias a vosotros los que estáis viendo, que espero que también os resulte interesante. Pues oye, de verdad que Vicente, 1000 millones de gracias. Como siempre es un placer charlar Ujú, contigo, ya sea por las vías que sean. ujú. Y nada, que un placer, que cuando quieras bienvenido. Yo creo que podemos hacer un día, podemos hacer algo diferente y contar de verdad, o hacemos un vídeo y contamos qué es lo que hace lo que tú vendes, que creo que a la gente le va a gustar Mm, y le va a aportar. No, no, sin problemas, encantado. Ya sabes Ya que sabía yo encantado. que a los inquietos, A los inquietos, así es. los Entre inquietos anda el juego. Como... entre inquietos anda el juego. Hasta Bueno, pues luego. a todos los demás, ya sabéis, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao, Hasta chao. luego, hasta luego. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.